Le prendí un par de velitas a los sueños que aún me faltan y me puse positivo para que las cosas me salgan. El valor de ser. ¿Cuál es mi valor como persona? ¿Cuál es el valor de las personas? ¿Qué significa y qué implica el medio ambiente? ¿Cuál es la razón de la economía? El valor de ser. Un programa que nos invita a reflexionar sobre el valor de nuestra existencia, de nuestro entorno social, medioambiental y económico. Ser consciente para ser responsable. El valor de ser. Volver a ser feliz y con quien quiera estar, poder recuperar lo que dejé de amar. Hola, hola amigos, ¿qué tal? Buenos días, yo soy Maru Núñez, este es El Valor de Ser. Ricardo Cruz, ¿cómo estás? Contento, Maru, por acompañarte, por continuar nuestra conversación con nuestro super invitado de lujo. Estoy seguro que este programa va a ser bárbaro. ¿Y quién es el invitado de lujo? Nuestro muy estimado amigo, el licenciado Francisco Javier Muñoz González, con quien ya compartimos en nuestro programa anterior. Así es, Francisco, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Maru. Buenos días, Ricardo. Un gusto estar con ustedes nuevamente y con tu auditorio. Es un gusto compartir ideas y, e información con ustedes. Mil gracias de verdad, Francisco. Pues como saben amigos, lo que decía ya hace un momento Ricardo, tuvimos a Francisco ya la semana pasada. Nos dio un gusto enorme tenerte, Francisco, y la plática daba para mucho más. Lo comentamos ahí en el programa. Razón por la cual dijimos, Francisco, por favor, una segunda emisión. Nos la pudo otorgar el día de hoy. Mil gracias de verdad, porque valoramos tu tiempo. O sea, traes mil cosas por hacer. Te agradecemos de verdad tu tiempo, Francisco. Gracias a ustedes. Y pues bueno, sin más preámbulo, dado que tenemos mucho para platicar, Ricardo va a darnos el tema y yo les leo la semblanza de Francisco. ¿Les parece bien? Super, Maru. Ok, nuestro programa lleva por título El derecho a la libertad de expresión, segunda parte. Segunda, porque todavía hay mucho que decir sobre esto. Así es. Bueno, pues entonces, para poder hablar sobre ello, es que les compartiremos brevemente la semblanza de Francisco. Él es originario de Ensenada, Baja California. Es un destacado profesional con una amplia trayectoria en el ámbito jurídico binacional, complementado con diversas áreas del conocimiento y de la práctica profesional. Licenciado en Derecho y licenciado en Administración Aeronáutica, de Bachelor's in Science and Aviation Management. Francisco ha complementado su formación académica con una maestría en gestión ejecutiva internacional por la Ibero Tijuana y actualmente se encuentra cursando 2 maestrías adicionales. Eso me encanta de ti, o sea, así como yo, como Ricardo, que te encanta estudiar. Una en Derecho Procesal Penal y la otra en Derecho Civil en la Universidad INDEPAC de la Ciudad de México. Con una experiencia de 29 años como perito, traductor e intérprete del idioma español e inglés en el Partido Judicial de Ensenada, Baja California. Francisco, pues, ha demostrado su compromiso y habilidad en el ámbito de la traducción e interpretación legal y ha compartido su conocimiento como catedrático en la Facultad de Idiomas de la Universidad Autónoma de Baja California en la carrera de traducción. Se ha desempeñado como presidente de la Asociación de Traductores e Intérpretes Profesionales de Baja California en Tijuana, Baja California. Su dedicación al servicio público se extiende a su función como notary public, notario público americano en San Diego, California, donde ha brindado servicios notariales desde hace ya 24 años a la comunidad hispanoparlante del condado de San Diego. Francisco tiene un gusto por los idiomas y los viajes, los cuales ha podido disfrutar al visitar 14 países y 3 continentes. Las experiencias de viaje han sido para él fundamentales para poder ampliar su visión cultural, académica y profesional. Actualmente tiene ya 38 años viviendo en San Diego, California. ¡Qué gusto! Gracias. Así nada más, dice que todavía hay mucho más por allí que quedó, que dices, no, pero bueno, te agradecemos de verdad que estés con nosotros, Francisco. Y si se acuerdan, el tema que ya nos mencionó Ricardo inició de una plática en la que tuvimos tú y yo a bien
dialogar sobre el arte, ¿no? La pintura, el gusto por la estética. Y dijimos, pues un programa hecho de libertad de expresión, ¿no? Que va vinculado con el arte, que va con la cultura, con la sociología, con la política, y en fin, se hizo el programa ya bien bonito, la primera parte, y entonces ya con esto que leímos de Francisco podemos observar que no es nada más un simple gusto, ¿no? Así como de primera esencia, ¿no? Sino todo un trabajo de años, amigos. Y eso es lo que nos ayuda a poder complementar y enriquecer a quienes nos escuchan con fundamentos y con argumentos. No únicamente decir, pues porque yo quiero y punto, ¿no? O sea, lo que hace diferente al humano de cualquier otro animal es esta capacidad que tenemos para razonar, para dialogar, para entendernos entre diferentes culturas, comunidades, sociedades, formas de pensar, formas de percibir el mundo. Entonces, de ahí creo que será el programa, va a haber para mucho más. Y bueno, ya sin más, Ricardo, te dejo la palabra. Ay, Maru, no, yo contento escuchándote y sobre todo contento por todo lo que nos puede aportar el día de hoy nuestro buen amigo Francisco, sobre todo teniendo en mente que si iniciamos, si bien es cierto, bajo una línea, pues el programa anterior, lo interesante y lo padre fue que es muy grato cuando te encuentras una persona que, aparte de tener el conocimiento, tiene el deseo de compartirlo. Y por tanto, tal cual como una ramificación, nos fuimos por mil y un temas y tal cual, o sea, nada más nos faltaba ahí o el cafecito, no sé qué, pero eso hubiera sido una charla increíble, presencial. Y la intención es continuarla precisamente ahora. Obviamente vamos a seguir hablando de la libertad de expresión, que es un tema muy importante y el cual nos debería pues importar a todos los mexicanos, particularmente a partir del día de hoy, pero especialmente con Francisco vamos a tratar de enfocarnos a partir del arte, a partir de esa capacidad que tenemos como seres humanos de expresar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos a través del arte. Y si me permites, Maru, como buen pase de tenis, te regreso la pelota a ti, porque me interesaría mucho que comencemos formalmente esta plática con esa pregunta que se quedó en el tintero que le ibas a hacer a Francisco y sobre la respuesta de nuestro estimado Francisco, seguimos, ¿te parece? Vale, perfecto. Pues sí, la pregunta que tenía yo la vez pasada, hace 8 días, era, Francisco, a partir de esta vocación que tú identificaste, que tú lograste visualizar en tu vida desde pequeñito, que la fuiste forjando con lo que nos compartiste hace 8 días, llegaste ya al ámbito profesional y yo me quedé con una gran inquietud. ¿Hay algún caso, o habrá varios casos, no sé, que te hayan marcado, que hayan hecho como un punto de inflexión en tu carrera, te hayan marcado una diferencia? No sé si puedas compartirnos al respecto, Francisco. Definitivamente, Omaro y Ricardo, eh, sí ha habido casos muy específicos que han marcado la práctica profesional. Recuerdo uno en particular en el lado, a todo abogado que le preguntes, eh, y me atrevo a decir el 99.99, ha sido que entra a la profesión con un deseo de proteger al inocente de una injusticia. Creo que eso nos marca en la profesión jurídica. Cuando lo puedes realizar, cuando puedes llevar a cabo tangiblemente, te deja una convicción y un gusto de haber realizado aquello por lo cual estudiaste y por lo cual postulas. En mi caso ha habido varios, pero recuerdo uno en particular donde asistí a una joven madre eh, de nacionalidad colombiana que se estaba divorciando. Y Ujú, joven porque tenía como unos 23 años por una bebé. En un contexto muy curioso, se estaba divorciando en Estados Unidos. No hablaba inglés. El cónyuge sí hablaba inglés y pues era de este ciudadano americano,
ella era colombiana, y por azar del destino me contactaron para poder asistir en el divorcio. Hice una mm, asistencia técnica, pero había cuestiones de violencia intrafamiliar y se buscaba por la parte del cónyuge evitar que saliera del país, estar retenido la menor y que no, básicamente que fuera otorgada en custodia a él y liberada a la madre. La verdad, cuando escuchas esos casos y los ves, o sea, te, te despierta aquel carácter de protección basado en el conocimiento y dice que dices, aquí hay algo que postular, aquí hay algo que proteger, que tutelar, de derecho de la madre a su hijo, especialmente en cuestiones de violencia. Me tocó hacer una coordinación con abogados colombianos, este, y poder llevar a cabo una defensa que fue exitosa. El cliente regresó a Colombia con su bebé y la verdad que deja una muy buena satisfacción personal el poder realizar ese tipo de asuntos. Ese es uno y la verdad que ha sido mm, uno que ha marcado mi vida profesional. Otro te diría traduciendo documentación legal para personas de escasísimos recursos, que si no hace uno el trabajo, o sea, no continúa el menor y el padres no tendrían los recursos para pagarlos. Entonces, de esos he tenido varios y la verdad que es muy satisfactorio poder utilizar el conocimiento a favor de las personas que en este caso sí, no podían pagar los honorarios. Y tú dirás, ¿qué determina el no poder pagar los honorarios? Bueno, creo que todos conocemos cuando alguien está en una situación magra, paupérrima, y que en realidad, o sea, es visible y tangible. Entonces, y otros donde pues, obviamente se pueden pagar. Entonces, ha habido traducción de documentación, procuración de documentación, utilizando el conocimiento para poder asistirles que entren a la escuela. Eh, Tú sabes que el trabajo que realiza uno, o sea, no es visualizado dentro de un contexto de conocimiento a futuro, pero es una satisfacción personal, porque si el niño es el que crece, jamás vas a ver lo que hiciste tú cuando estaban pequeños para que continuaran. Y no busca uno esa ah, reconocimiento, sino saber que tu conocimiento lo aplicas en pro de alguien que lo necesita y eso es muy satisfactorio, la verdad. Siempre lo recomiendo altamente a cuando doy clases a los estudiantes. O sea, esa satisfacción personal son las que marcan tu vocación y es bueno realizarlas. O sea, te mantienen humano. Eso justo que dijiste ahorita te mantiene humano. Qué importante es que, saben amigos que nos escuchan ya hace mucho, ya 2 años que tenemos transmitiendo, siempre ha sido el propósito del programa, ¿no? Rescatar el valor de la esencia del ser, este ser humano que traemos todos. Entonces, qué bonito, Francisco, que nos compartas cómo tu labor profesional se vincula desde una inquietud personal, pero además desde tu infancia, de cómo con tu papá era como ponerte a traducir, y luego que es la niña de secundaria, o sea, yo veo bien enriquecedor cómo experiencias de vida te han ido forjando en el camino, conservando esta humanidad, esta parte como muy sensible, muy desde nuestra esencia, que es lo que permite y posibilita que entonces en tu labor cotidiana, profesional, vincules con este valor de la persona, trayendo presente que prevalece eso, ¿no? La justicia del menor o de la persona que está en una situación de vulnerabilidad.
Ni Definiti- siquiera Ricardo. Ah, perdón. no, No, adelante. definitivamente, o sea, a veces se habla de los valores como algo intangible, como Ujú. algo etéreo, como algo académico, como algo de pensamiento. Pero en realidad los valores son sólidos, tangibles, ejecutables, manejables y que les puedes dar forma, que son esos valores de justicia, valores educativos, valores personales, profesionales, donde saber hacer lo correcto en el momento correcto, basado en una convicción intrínseca y que se materializa, que la puedes realizar y hay un beneficiario de ello. No es algo académico, no es algo de religioso, o sea, en ese momento lo materializas al realizar tu convicción en acciones en pro de un ser humano. Wow. Me encanta la manera como los dos llevaron este pequeño bloque directamente hacia el valor de la persona. Me encantó. Y si me permiten, escuchándolos, reflexionaba en algo, tratando de retomar un poquito el tema principal de nuestra charla. Y cuando se llega a hablar de arte, obviamente respaldado en el título original del programa de la libertad de expresión, a mí me llama mucho la atención que cuando hablo con algunas personas sobre el arte, en automático piensan en alguna obra escultórica, pintura, alguna melodía, alguna composición, pero me parece que dejamos un poquito de lado que cualquiera que sea la actividad que realicemos, cuando se realiza de corazón, cuando verdaderamente buscamos la perfección en nuestro quehacer, y más aún cuando este quehacer va enfocado al bienestar del otro, sí se logra un grado de maestría. Cuando algo es formidable, ahorita de repente pienso, tal cual los ejemplos que nos acabas de dar, mi estimado Francisco, es que también es una expresión de arte que va respaldada desde tu sentir, desde tu corazón. Cualquier persona, y perdón que lo diga de esta manera, podría pensar de inmediato, está defendiendo X situación, no puede pagar, pues que lo haga otro, X. O alguien, bueno, pero ¿cuánto me puede pagar? Bueno, pues lo defiendo, si sale bien, súper, si no también, pero a mí me pagan. Pero si tú de antemano nos estás diciendo, soy consciente de la realidad del otro, soy consciente de que puedo significar literal la diferencia en la vida de esta persona. Daré mi 100% de mi conocimiento, de mi ser, para lograr esa satisfacción. Y lo logro, eso también es arte. Es nuestra profesión llevada a un grado de perfección que lamentablemente no cualquiera alcanza. En ese momento, si me permite, mi estimado Alejandro, yo sí quiero reconocerte eso, que has sabido sobre todo valorar a la persona, rescatarla, identificarla, y tú acabas de decirlo, ese sentimiento que te deja el poder haber ayudado a una persona, eso no te lo paga nadie, nadie, ni aunque esta persona tuviera los millones de dólares, no te lo paga. Yo lo he comentado en algunos programas y Maru lo sabe. Alguna vez alguien me decía cuando a alguien podías apoyar y te daba una sonrisa o un agradecimiento, me decían, Ricardo, esos son los cheques que nos dan ellos y valóralos porque absolutamente nadie los puede pagar en este mundo. Y eso me lo me lo has hecho recordar ahorita, mi estimado Francisco. Y finalmente, cuando logramos hacer ese cambio en la vida de alguien, dejamos una pequeña huella de nosotros en el corazón de alguien más. ¿Qué opinas, Maru? No, yo quiero escuchar a Francisco, lo veo que va a tomar la palabra. Francisco, Francisco. Mira, Ricardo, ahorita hablaste de altruismo. El altruismo eh, me gusta, en lo personal lo veo de dos maneras, público y privado. Público en la cual tienes un reconocimiento por un grupo o por el Estado o por una am, cierta sociedad
o privado el que realizas y que nadie sabe, pero que te deja una huella personal. Hay uno muy clásico, viene Navidad, y en Ujú, Navidad, tú escuchas es muy común en nuestro México, en las radiodifusoras que dices, vamos a buscar padrinos, padrinos para Navidad o padrinos para el Día de Reyes. Cuando menos todavía en Baja California se escucha, ujú. y estoy seguro que a través de la República, y en las cuales niños que piden un padrino que les regale unas cosas tan básicas que a veces trasciende de un juguete a algo de una necesidad primordial como una cobija, una almohada o algo que a veces en nuestra sociedad se pierde el Oye, concepto de aquellos que están en sistemas más vulnerables Ujú. cuando tú eres altruista y siempre te preguntan, no hombre, mucha gente lo da porque es correcto o lo escribe. Hay veces que yo en lo personal, cuando he participado, este, trato de emitir mi nombre. Porque aunque dicen, se lo van a adjudicar a terceros, no lo van a mencionar, X, no le hace. O sea, yo contribuí a que esa parte de mí estuviera presente ahí, que lo mucho, lo poco que he percibido por mi trabajo, a alguien más le beneficia a través de una campaña, con un objetivo. Entonces, siempre trato de admitir, por eso decía lo del altruismo privado. Este, no ocupa saber, no ocupa reconocimiento, con que tú sepas. Claro, hay gente que muy loable, muy reconocible, que en su ah, mm, majestuosidad económica son capaces de compartir en gran parte lo que tienen o conocen y siempre se agradece. Por eso requiere un reconocimiento público y a todos los niveles. A veces, aunque sea pequeñito, poco, o sea, el hacerlo es dar de ti para que otros sigan adelante y compartir lo mucho que esta vida te ha dado para que haya más cada vez. Y no necesariamente material, sino conocimiento, cariño, visión, ideas, oportunidades, mm, un conocimiento de cómo hacer algo. Entonces, el altruismo dentro de el ser humano, yo creo que es fundamental para crecer ah, como persona. Así es. ¿Y sabes qué es lo más padre aún? Que basándonos en el altruismo podemos después brincar a la responsabilidad social como tal, donde ya hay toda una estructura, donde no solamente es cubrir una demanda o una necesidad al momento, sino que creamos o al menos proveemos esos elementos básicos para crear un verdadero círculo virtuoso. Y ahí, ahorita lo acabas de decir, crecen más cosas. Pues sí, porque las condiciones lo permiten. Que lamentablemente, pues ahora lo necesitamos bastante. Pero si no, no tendríamos casos tan severos de delincuencia, de inseguridad, como precisamente los que están viviendo en el norte del país, ¿no? Sí, definitivamente. Y ahorita que lo mencionas, pues hablas de inseguridad, delincuencia, violencia que nos aqueja. Se viene a una falta de valores, de principios, de ideas que nos permean y no por falta de las meras oportunidades, porque sí las hay, es por falta de voluntad. Y la falta de voluntad se transmite, se identifica en diversos niveles, tanto a un nivel Estado, Ujú, nivel político, un nivel personal y un nivel económico. O ujú, sea, puedes acusar a todos ellos que está fuera de ti,
la solución. Sí. Puedes argumentar la falta de oportunidades estatales, económicas, culturales, académicas, pero en realidad es una falta de voluntad, compartida, pero en gran parte personal, porque sí hay, decía un maestro, no hay falta de dinero, no existe la carencia de dinero, lo que hace es carencia de ideas. Ideas faltan, porque en el momento que tienes ideas y las promueves, y le das estructura y forma, aparece el dinero para fondear un negocio, para fondear una idea, para compartir un proyecto, porque puedes decir que no hay oportunidades de educación, pero en realidad en nuestro México la educación es muy democrática y muy abierta. Existen escuelas públicas de todos los niveles. Cuando digo de todos los niveles, hay educación gratuita en todos los niveles en México. Primaria, secundaria, preparatoria y universidad. Existe pública, existe privada y privada en diferentes niveles de acceso. Oportunidades de crecimiento, si las buscas, las encuentras. A veces te acusan o se excusan más bien en tener una necesidad económica para no crecer. En realidad, si haces un análisis crítico, sí hay deficiencias, pero esas deficiencias pueden ser cuando empiezas a pensar y buscar recursos o empiezas a pedir ayuda, los recursos llegan. Ahí volvemos a lo del altruismo, volvemos a lo de la responsabilidad social, y en esto donde vienen las empresas, y el Estado. Pero el ser humano tiene que tener esa voluntad de crecimiento para poder contrarrestar. Cierto es que hay elementos ah, nocivos exteriores que inciden para no crearlo, pero la verdad es que son pocos, se magnifican y es fácil echarles la culpa La culpa. para poder enmascarar nuestra falta de voluntad de crecimiento. Todos podemos crecer, todos podemos crecer en nuestro México. Hay oportunidades. Hay oportunidades en el extranjero, hay oportunidades en todos lados. Esa voluntad de buscarlo, esa voluntad de crecer, de encontrar algo más, de profundizar, sin estancarte, sin buscar elementos que no te lo permitan, las barreras, o hacer alusión a ellas. Podría decir conocimiento, pero si vas al YouTube, hay mucha gente pegada, en el YouTube encuentras todo con video explicado con bolitas y palitos y hasta música. O sea, Sí, es todo aquello que el conocimiento humano e ingenio llegue a la mente. Existe un video, existe un curso al respecto, o un libro ya fue escrito a través de los siglos. Entonces, siempre buscarle esa voluntad. Dice, ¿dónde lo encuentro? ¿Dónde lo busco? Creo que para contrarrestar estos elementos de violencia y de criminalidad que nos aquejan, o sea, una muy buena parte es nosotros, trabajar nosotros en concientizar y en crecer. Eh, ¿Cómo puede ser? Educándote, creciendo personalmente, buscando consenso en ideas, creando proyectos o sumándote a proyectos. Entonces, sí, hay elementos que el Estado tiene que atacar. Esa es responsabilidad indubitable del Estado. Pero dices, si dentro de mi ámbito, ¿qué puedo hacer yo como unidad, como grupo, como este, dentro de este gran país? Me puedo ver tan pequeño, tan grande como yo me perciba. ¿Cuál es mi alcance? O sea,
crea esa voluntad, saca esa voluntad personal y crece, contrarresta los efectos, atráelo a lo personal. ¿Cómo crezco? Mira, ahorita que hablábamos de educación, te voy a dar un ejemplo. Cuando yo tenía 16 años, estudié en una preparatoria técnica en un CEBATIS, Centro Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios, que muchos estudiamos o que eran el precursor de los CEBATIS eran los CECIT, Centro de Estudios Técnicos, algo así, CECITE. Creo que sí salías la preparatoria con una carrera técnica. Yo soy técnico laboratorista de análisis clínicos, que estudié durante los 3 años de la prepa. Bueno, tenías que hacer servicio social. Yo me acuerdo que a los 16 años fui a hacer el servicio social al INEA, Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. Alfabetización. Y me tocó en primaria. Yo tenía 16 años. Claro, te estoy hablando hace bastante tiempo, ¿verdad? Apenas ayer, apenas ayer. Oye. Pero el INEA existe. Yo tenía Mm, 16 años. ¿Y qué me marcó mucho a mí? Había una señora, doña Lupita. oh, Lupita tenía 84 años. Doña Lupita estaba cursando la primaria y en el INEA había aprendido a leer a wow. sus 83 años. Ah, O sea, si uno no ve eso como un ejemplo de vida, o sea, dices, si alguien te pone el ejemplo a los 83 años en no quiero decir en el ocaso, pero en la etapa más adulta de tu vida, estás utilizando no el físico, sino el intelecto y la voluntad de aprender a leer, porque ella decía que ella nunca había ido a la escuela y era algo nuevo, había aprendido a leer, estaba haciendo la primaria en el INEA. A los 84 años de edad, para mí fue una gran lección de vida y todos apoyábamos en ese momento para que ella continuara. Yo hice mis horas y me moví, o sea, finiquité ahí en el INEA, pero me marcó, o sea, en ese aspecto, si alguien a los 84, ¿qué excusa podría tener yo para continuar estudiando el resto de mi vida? O sea, no había ninguna. Entonces, viene dentro de los hitos, viene dentro de la voluntad, viene dentro de crear valores y te hace un mejor ser humano, contribuir a que otros crezcan y aprender de los logros de otro para ser uno mejor día con día y así crear una sociedad mejor. O sea, mm, ve- la señora venía de un ambiente muy humilde, pero ¿tú crees que eso importaba con la obra gigantesca que estaba desarrollando en su persona? El ejemplo que estaba dando a propios y extraños y a jóvenes y no tan jóvenes. O sea, siempre ha marcado esa idea, ese ejemplo en el cual lo experimenté de muy joven. Claro, aunado a que se me proveyó siempre de poder ir creciendo, entonces utilizaba todo lo que tenía en la mano y los recursos para poder hacerlo, pero había ejemplos que si ponías atención, estaban ahí y siguen estando ahí el día de hoy. es maravilloso como es que es necesario, Maru, estimado Francisco, remarcarlo todas las veces que sea posible. Finalmente, lo que resalta es el valor de la persona, es esa convicción, esa voluntad del ser humano, lo que puede motivar un cambio o puede aplacarlo, porque tanto tiene el poder para crear como para destruir. Pero qué bello cuando esto puede motivar, crear, fomentar. En varias ocasiones lo hemos mencionado ahorita en el programa, el valor de la persona, los valores, ese ejemplo de vida.
ahorita mencionabas un poco de la oportunidad de educación y no, si me permites, no solamente quisiera acotarlo a las aulas, sino que la educación del día a día. Es cierto, y lo mencionábamos en la sesión pasada, en el programa que tuvimos. Hay universidades, hay oportunidades para seguirse preparando en las aulas, pero también si no es en las aulas, tenemos la oportunidad de ver documentales, de ver internet como lo mencionas, de escuchar cuestiones, etcétera. Pero depende de la persona. Nadie puede ir con una pistola y obligarle, tiene que nacer del ser humano. Eh, Ahorita, con este ejemplo tan claro que nos das, de repente, no, lamentablemente sí vienen a mi mente imágenes, pues, complicadas también. Ahorita, ¿y por qué lo pensé? Hablamos de, el altruismo, de ayudar cuando vienen situaciones también complicadas. Ahorita Acapulco con John no tiene ni un año de Otis y otra vez. Las escenas de las inundaciones en la costera tremendas. Y justo ayer estaba viendo, no sé si eran imágenes por dron, estaban saqueando una tienda de conveniencia o algo así, de estas del color blanco con rojo, no me acuerdo de qué color es usan. Y no sé si serían 4 o 5 personas, se llevaban una tarima de cerveza, tarima, o sea, no la tarima completa al borde. Y de repente pienso, ok, gente sin casa por los deslaves, fallecidos, desabasto de alimentos. Bueno, yo ni recordar a Otis, porque incluso personas desaparecidas que nunca se recuperaron los cuerpos. Es primordial que tanto el Estado como la sociedad mexicana respondan, pero ¿qué hacen? Y no, obviamente no generalizo, pero ¿qué hacen estas personas de Acapulco, estos individuos en particular? No, pues vamos a robarnos una tarima de cerveza. ¿Cómo finalmente si este cambio radica en nosotros? Qué fácil es echarle la culpa al de frente, qué fácil es echarle la culpa al gobierno, qué fácil es echarle la culpa a la empresa. ¿Qué parte en nosotros nos falta trabajar para lograr ese cambio que queremos? Y no sabes, mi estimado Francisco, cuántas veces hemos hablado aquí de la responsabilidad social individual, que es un tema que obviamente necesita seguirse trabajando, hablando y puliendo. ¿Qué opinas, Maru? Perdón, sí, yo quiero retomar esto que están diciendo. El ejemplo que nos dio ahorita Francisco lo tenía en el tintero y ahorita lo tomó un poco también Ricardo, entonces quiero nada más cerrar esta idea, Francisco. Claro. Para la libertad de expresión, qué importante habrá sido para esa señora de 84 años Claro. darle esta posibilidad de libertad creadora. Recordemos que la esencia de educarnos es que nos posibilita explotar quienes somos. La educación potencia nuestro ser, lo magnifica, nos dignifica como personas, vinculado con el trabajo mismo. Sobresale nuestro valor. Entonces, para mí es bien importante esto que nos comentas, Francisco, porque totalmente nos da esta línea de acción de que a más educación, más libertad, más acceso a la información, más posibilidades de decir lo que pienso. La señora, yo no sé si como decías ya en su última etapa, su etapa ya desde adulto mayor, decir, ya puedo escribir, ¿no? Puedo dejar una nota a mis nietos, que los amo. O sea, cuando antes no podía hacer eso. Entonces, para mí, rescatar esta parte de que puedo ya ser más libre, ya no estoy tan esclavizada a un sistema del cual estoy dependiendo. Y esto obviamente llevará a un tema político, pero sí, o sea, tiene mucho que ver, ¿no? Mientras más tenemos este acceso a liberarnos mediante el estudio, mediante la posibilidad creadora, mediante sabernos que somos capaces de saber, de conocer, de hacer y de ser entonces en esta magnitud, más libres seremos para decidir.
para señalar también los errores tanto de uno como del otro, para no quedarnos con las mentiras que nos diga un gobierno u otro, para no caer en la demagogia, para no caer en lo que sucede desde los griegos, con el pan y circo, ¿no? Para que esté el pueblo contento. Un poco lo que sobre está Ricardo, también pues lo que se menciona, el tema de que dijo Ricardo de los chicos sacando la tarima de cerveza, pues porque el pueblo se pone contento con eso. O sea, dicen, pues ¿qué nos pone happy? ¿Qué nos pone contentos? Y nos aleja de esa realidad. Toma, emborráchate o drógate o aléjate, enajénate de la realidad. Pero qué cosa tan triste cuando sabemos que desde nuestro libre albedrío y con esa gran posibilidad creadora, sí, es de luchar esta realidad, es abrazar la realidad, es decir, es mi realidad que tengo, ¿qué puedo hacer y qué voy a hacer? No es taparme los ojos y decir, pues decido no ver nada y me emborracho. Es asume tu responsabilidad como persona cabal que eres, con tus facultades mentales al 100%, con todos tus sentidos al 100% y pon manos a la obra. Sé consciente y trabaja por ello. Francisco. Definitivamente, y si me permiten retomar los dos ejemplos, sí, su habilidad creativa. De hecho, ella mencionaba que por fin iba a poderle escribir a sus hijos. Algo tan básico como la comunicación para una madre, pero en este caso era plasmarlo en papel y hacerlo perenne. Y por primera vez. Algo que tal vez damos por hecho a aquellos como nosotros que sabemos leer y escribir, pero alguien que ha sido privado por toda su vida, no por una parte, o sea, es toda su vida hasta su edad adulta para llegar y poder hacerlo. Entonces, su, la creatividad y la libertad de plasmar en una hoja en blanco tus pensamientos ha sido algo que el hombre ha hecho a través de los siglos, desde que el hombre empezó a escribir sus pensamientos en una forma, mediante caracteres pictóricos que conocemos como letras ahora. Este, y en el otro es triste que aun aquellos que saben leer no sigan la ley y se escuden en un acto de la naturaleza para crear rapiña y cometer delitos escudados en la necesidad. Todos tenemos necesidad, hay mecanismos. O sea, si vives en una zona de alto riesgo, pues tienes que prepararte. Más sin embargo, lo dejas. Hemos visto desafortunadamente en este sexenio que el gobierno pues no atiende. O sea, en el huracán anterior, o sea, tardó una semana hasta que le imprimieran a las cajas de despensa el sello de Presidencia de la República para poder distribuirlo. Y ahorita no me quiero ni imaginar qué está pasando en la transición. Este, pero bueno, en Guerrero, este, votaron a favor de Morena. Entonces, pues quiero creer que basado en los anterior, no la gran mayoría, sino una parte cuando menos que llegó el voto en su mayoría, condenaron al Estado a esto que está pasando en falta de auxilio. Y recuerdo las muy tristes palabras de la presidenta municipal de Acapulco, que las pueden buscar en internet y ahí están, que dijo, es fácil ver la rapiña desde la comodidad de su casa, pero cuando está aquí se, se siente, y dijo algo al tenor de que era justificable. Bueno, si la autoridad municipal está de acuerdo en tus acciones, eso es un estado sin ley. O sea, no existe un estado de derecho. Entonces, y recuerdo que hasta regidores fueron tomados fotografías llevándose televisiones de tiendas grandes, o sea que dices, tú eres regidor, eres autoridad,
O sea, entonces ahorita estoy pendiente de lo que vaya a pasar, pero pues yo creo que está concentrado en la transición de poder antes de ir a poder ayudar. Antes, antes el ejército tenía el plan DN3 y actuaba inmediatamente en auxilio de la población. Ahora, hace unos días, pues ya se militarizó la Guardia Nacional, que era civil, ahora bajo el mando militar. Mm, ya desaparecieron las policías civiles federales, ya no hay. O sea, ahora estamos militarizados completamente. Entonces, retomamos a lo que en la libertad de expresión, este, pues está erosionando la república al cambiar el poder judicial por uno a modo, cuando tienes el ejecutivo y el legislativo y entre los dos deshaces el judicial. Y luego de pilón, pues, ¿qué crees? Me traigo a la Guardia Nacional Militar, entonces ya todos somos militarizados y están en aduanas, puertos, en aeropuertos, todos lados, ahora literalmente en todos lados. Y por ahí escuchaba que dicen, esto no es militarización, ocupas estar ciego para no ver. O sea, el ejército cumple una función y su función no es la seguridad pública. O sea, para eso tiene que haber policías capacitadas civiles, este, y págales bien, capacítalos. Y créeme que va a existir un aparato civil policíaco profesional, pero no es o la visión de hacerlo, no hay voluntad. Entonces, pues volvemos a lo mismo. O sea, todavía la libertad de expresión no ha sido abolida en nuestro México. Todavía hasta el día de hoy, 1 de octubre del 2024, el artículo sexto y séptimo nos permite la libertad de expresión. No sabemos qué vaya a pasar con estos congresos, y senado que está cambiando todo, cuando se nos vaya a coartar la libertad de expresión a los mexicanos, pero pues todo está ahí, o sea, ahora lo pueden leer, puedes darles interpretaciones, o tienes que hacer análisis crítico, o puedes repetir el mensaje del Mesías político, eslogans, volvemos a lo que decíamos la vez pasada, eslogans políticos demagógicos, pero nada de fundamento. O sea, regresamos al cuarto poder y el periodismo crítico. O sea, no, pues ahorita está como un dicho muy mexicano, está flaca la caballada. O sea, hay muy pocos. Mi estimado Francisco, mira que con esto que nos acabas de comentar, cuando se tiene, o sea, tiene la oportunidad de estar un poquito atento de cómo se desarrollan las cosas, poder leer entre líneas, sí es preocupante, sí es delicado. Yo me atrevería a hacerte, no tanto la pregunta, sino, híjole, es que no sé ni cómo decir si tu opinión, porque no es tampoco su opinión, tu sentir quizá, eh, mm, obvio, nadie tenemos nuestra esfera de cristal ni sabemos a ciencia cierta lo que va a pasar, pero pues lo que logramos medio distinguir no es muy grato. ¿Cuál crees tú que sería el papel de o el papel que debería de desempeñar la libertad de expresión en este nuevo periodo que comenzamos? ¿Y cuál crees que debiera ser el papel de la oposición? Yo sé, lo sé y lo comentaste, tú estás a favor de un partido. Si me lo permites y sabes que con toda la franqueza y respeto del mundo, yo siempre trato de ser objetivo.
claro. Tratando de ser crítico también hacia el interior, ¿cuáles crees que fueron los puntos débiles en la oposición que permitieron, sí, de alguna manera, o ayudar, o no sé cómo decirle, que esto se diga así? Vamos, para no ir lejos, Yunes, o sea, perdón, Sí, no, no, no. son dos cosas. Otra vez, el papel de la libertad de expresión, la oposición, y cómo ves el futuro a corto plazo. Perdón, sé que son temas súper rudos, literal, así de la rifa del tigre, pero quiero saber tu opinión al respecto. Vámonos desmenuzándolos uno por uno. Vale, Li- vale, vale. Libertad de expresión. Todo mexicano de bien tiene que alzar la voz. Vale. Todo mexicano que ama la República y que entiende el significado de la República debe de alzar la voz. Desafortunadamente esto no va a pasar hasta que llegue a masa crítica. Y los que sabemos de masa crítica, lo tenemos que esperar hasta que sea demasiado la opresión en un porcentaje para que explote. Perdón que te interrumpa. ¿Tú crees que podemos llegar como sociedad a ese punto crítico? Mira que yo lo he pensado en varias ocasiones y me sorprende porque, no pasó nada. Siguiente semana, cualquier otra cosa ocupa el escenario político o el escenario social y se olvida y a lo que sigue. ¿Tú Mira, crees que podamos superar ese punto crítico como sociedad mexicana? tiene que darse en un estallido. Lo van a tratar mm, de no mostrar porque el aparato de publicitario del Estado, o sea, ha acaparado el espectro de todo México. Ahorita acabas de crear una ley en que le das facultades al ejército para que te escuche. Entonces, volvemos a lo mismo. Estamos perdiendo libertades. Va a pasar, o sea, desafortunadamente, o sea, si estás viendo esto, se está, mm, valga la comparación, pero está venezolanizando Ujú. y cubanizando y nicaragüizando y todo lo que es que ello conlleva dictadores. Ahorita estamos hablando de ello. Mm. O sea, no es un panorama agradable. Me preguntas de la oposición, el factor de la oposición. No alcanza, no alcanza la oposición, porque el Estado, la maquinaria del Estado, creó una erosión de los contrapesos constitucionales y políticos, empezando con el Tribunal Federal Electoral, que le dio una sobrerepresentación por encima de la Sí, Constitución. sí, ¿Eh? Tienes sobrerepresentación, aplastaste en el Congreso, te vas al Senado y te faltaban tres. Cooptaste por pues dicen que no, mi libertad de expresión me permite sin fundamento, en este caso no diré que hubo compra, pero hay gente, hay dos senadores del PRD, que se fueron bajo argumentos ideológicos, sí, cuando su campaña política está demostrada que estaban en contra del sistema hasta que llegaron en una plataforma PRD PAN y cambiaron, se fueron rapidito. Creo que uno de Tabasco y otro de la diputada, la senadora era, sí, no recuerdo dónde la senadora. Luego, bueno, pues ya llevabas dos, ¿verdad? Y te faltaron otros dos. Uno no fue el DMC, que sí, estaba en Tabasco, que a su papá lo habían llevado a un juzgado oral y pues ya ha habido las investigaciones periodísticas y que sí, tenía que acompañarlo. Bueno, en México,
desde hace muchos años, existen unos profesionales que se llaman abogados. Entonces, cuando dices que tienes que ir con tu papá al juzgado, a una sala de juicio oral, para eso existen abogados. No me digas que fuiste a defenderlo en calidad de abogado. Y las investigaciones que han hecho la prensa, pues dicen, sí, se paró aquí, pero no quiere decir que haya detenido. ¿Qué pasó? Pues, quién sabe, simplemente no vino a votar. Entonces, Ajá. ahí quedó, ¿verdad? El siguiente, traidor a la patria, Yunes, claro, Yunes tenía órdenes de aprehensión e investigaciones, o sea, esto es del dominio público, Sí. ¿ok? Por peculado. Entonces, voy con mi papá y los dos, y pues, ¿qué crees? Les ofrecen, presumo, que les ofrecen beneficios y votan. Dicen que en conciencia y que no se van a ir del PAN. Bueno, del PAN los corrieron. Y segundo, porque todo el bloque de Acción Nacional, si a alguien se le desea verlo, están en YouTube, la defensa, en pro de la República. Y curiosamente, los senadores del PRI, los conmino a que vayan y los escuchen. No lo que yo digo, o sea, escúchenlos en YouTube. ¿Qué nos faltó? Pues nos faltó posición, pero no por ganas, sino por numeralia, por representación. Optaron a los que traían más cola que les pisaran. Ajá. Cuando te digo traidor a la patria, lo digo en el término más amplio, porque antepusiste tu interés personal antes del de todos nosotros que te votamos para ser senador. Sí. Bueno, es que yo ya no entro a la cárcel, ¿verdad? Y condeno a todos los demás. Entonces, ese egoísmo, falta de valores, creas esta situación en la cual mira, todavía lo premiaron Sí, 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 sí. la posición que tiene en el Senado Sí, en puntos constitucionales. O sí. sea, destruimos y miren, para que más les duela, se los vamos a poner ahí. Javier Corral con orden de aprehensión por corrupción en Chihuahua. Pues también lo ponen en de premio ahí. Entonces, pues la traición a la patria tiene nombre y en su persona, Yunes. Entonces, nos han dejado, la historia lo mm, demandará, juicio de la historia. Pero ahora está en boca de todos y no se va a quitar. O sea, de la gente de bien, de los mexicanos que amamos esta república y que todavía existe el divide y vencerás. Toca unirnos. Ah, ya sé que nos quedan literal, vamos ya contra el reloj, nos quedarán como 3 minutos o 2 o no sé. Nada Entonces, más, si me permites, nada más para cerrar este comentario que nos amablemente nos compartiste, llamado. Ah, no quisiera dejar fuera en esa reflexión que finalmente, si bien es cierto que los partidos pues buscan, en teoría, desarrollar sus propias agendas por el bien del país, también influye obviamente las cabezas. Y si me permites, perdón, pero no puedo no pensar en el mandato casi, pues a perpetuidad, casi de Alito, y los problemas que también hay con Mar. Este, finalmente, sí me parece una combinación de factores muy, muy desafortunada la que permitió que llegáramos hasta este momento. Nada más cierro con esto. Hace 6 años, a mí me asombraba el número de personas que iban a votar por este personaje que terminó su mandato. Yo nada más una reflexión tuve. Me parece que a lo largo de la historia de México
no se había visto a un mandatario con semejante cantidad de capital político que pudo haber ocupado. Y lamentablemente lo echó al borde. No soy de ese color ni de ningún otro. Soy un mexicano que ama a su país. Y si eso hubiera permitido, y perdón por la palabra, porque ya está totalmente mancillada, un verdadero bienestar para la sociedad, eso hubiera sido maravilloso. No fue así, fue todo lo contrario y se ve que viene para peor. Pero sí, el escenario, los componentes que permitieron que llegáramos a este momento, tardará tiempo para que México y los mexicanos, ojalá, encuentren el verdadero camino, basado precisamente, como lo dices bien, mi estimado, en las voces y en las manos de los mexicanos que amamos la República. Maru, Definitivamente. el tiempo nos come. Ya sé, yo Y quería decir duele. algo más, Francisco. Sí, no sé A si mí quieres Cierra, cerrar con algo, Francisco. por para favor. cerrar en materia de libertad de expresión, lo que dice el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículo 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Ujú. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Que se oiga claro, la libertad de expresión, que de hoy todavía no ha sido abolida. Usémosla. Te escucho y lo primero que pensé, adiós, Sinai. Usemos esta libertad todavía hoy gozamos de esta libertad de expresión. Sí, Francisco, de verdad ha sido un honor compartir contigo tu sabiduría, tu conocimiento, pero además esta agencia que tienes tan bonita para compartirte con los demás, para compartirte con nuestra audiencia, para compartirte con tus clientes sin importar nivel económico, lo que importa es esa persona que se pone frente a ti. Y eso de verdad, Francisco, que hay un Dios que todo lo ve, no sí. importa la religión que sea. Qué bonito, de verdad, qué bonito, Francisco. Gracias por compartirte con nosotros. De No ustedes. quisiera, no sé si puedas compartirnos el título de algún libro que quieras compartir para la audiencia que pudieran quizás leer, ¿no? Que digas, ay, este libro puede ser inspirador. Mira, hay un libro básico que leemos en la prepa y que está sencillito. Es más, hasta tiene dibujitos. Mm, Pero mm, siempre lo recomiendo porque tiene una gran enseñanza. Juan Salvador Gaviota, de mm, Jonathan um, Bach, me parece el autor. Mm. Eh, pero el título es Juan Salvador Gaviota. Chiquito, pero es una gran reflexión personal de lo que puede llevar al ser humano a descubrirse y crecer. 100 pesos tal vez cuesta. Además, está hasta en línea, en PDF, gratuito, en internet. Entonces, no es el gran libro, pero es un libro muy significativo que siempre ah, recomiendo para punto de partida para desde una estudiante, desde un de secundaria hasta un adulto. O sea, siempre lo recomiendo. O sea, es tal vez muy básico, pero entraña una gran enseñanza en materia personal y de valor. Va, pues te agradecemos muchas muchísimo, gracias. Francisco, por esta recomendación. Ricardo, ¿quieres cerrar con algo? Estoy muy triste porque se acabó la hora. Punto. Sí. Bueno, amigos, muchísimas gracias de verdad por escucharnos. Gracias a Vocablo, Café y Poesía, que nos acompaña en nuestros programas de radio. El valor de ser, los esperamos donde está Vocablo, Guantepec, esquina con Teocelo. Cuando vengas, Francisco, te llevaré. Cuenta con esa visita. Gracias, gracias, sí. Pues un abrazo a todos, los quiero mucho. Cuídense. Mario, Abrazo. Ricardo. Cuídense. Bye. Vocablo, café y poesía. Es la cafetería poética de la colonia Roma.
Aquí la gente encuentra un rincón con alma para alejarse del mundo apocalíptico en el que vivimos. Desayunos, café de especialidad, pancito y citas poéticas es algo de lo que te toparás en este lugar. Nos puedes encontrar en redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter como Vocablo Café y Poesía.